y cantar, contigo siempre cantar, y reír, contigo siempre reír, mirando las cosas más bellas que tiene la vida. Cuando sueño en Brasil, bienvenidos una vez más a nuestro programa Somos el Alba. Hoy vamos a tener un programa dedicado para celebrar, para comentar y para honrar a un poeta barinés de suma importancia para el acontecer literario no solamente de la región, sino del país y diríamos un poco más allá de los límites de nuestro país, porque no tenemos la duda de que el poeta Alberto Arbelo Torrealba logró de alguna manera universalizar una poesía que, si bien es identitaria de la región llanera, por ese trabajo, por esa dedicación que Alberto Arbelo Torrealba dedicó a cada una de sus obras poéticas, indudablemente que estamos en presencia de ese poeta extraordinario, de ese poeta representativo de la poesía venezolana. Y para celebrar en este mes aniversario de un año más del natalicio del poeta Alberto Arbelo Torrealba, que hay una situación como enigmática con respecto a la fecha del natalicio del poeta Alberto Arbelo Torrealba. Hay quienes dicen que nació el 3 de septiembre, hay quienes dicen que nació el 4, hay quienes dicen que nació el 2 de septiembre, e incluso por allí he leído algunas referencias que el poeta Alberto Arbelo Torrealba tiene un primer nombre, que es Luis, que casi nadie lo conoce, por ese nombre se llama Luis Alberto, y dicen que ese nombre de Luis obedece porque nació el día que el santoral de la Iglesia Católica celebra el día de San Luis. Pero estuvimos averiguando también, entonces resulta de que para la Iglesia Católica la celebración del día de San Luis es en el mes de julio. Entonces eso nos complica un poco más la cosa. Pero lo que sí es cierto, la información es que nació en septiembre de 1905 y el día, bueno, está allí todavía, no hay una precisión, porque incluso ni la propia hija de él, que recientemente ha hecho un trabajo extraordinario sobre la obra de Alberto Arbelo, entonces dice que no hay una seguridad pero bueno, yo creo que eso como que enriquece un poco más la obra, la figura y la imagen y la presencia de un hombre de las características de Alberto Arbelo Torrealba. Entonces, en el día de hoy hemos invitado al programa Somos el Alba a el profesor Raúl García Palma, quien es profesor titular ya jubilado de nuestra Universidad de Ezequiel Zamora. Es un excelente investigador, es un excelente analista, estudioso de la literatura venezolana, y además es un creador, es un poeta, de quien ya tenemos una obra conocida, y recientemente el profesor Raúl García Palma obtuvo el premio de un concurso de poesía que convoca conjuntamente la Alianza Francesa y la Embajada de Francia.
Entonces, para nosotros fue, bueno, un motivo de satisfacción y de contentamiento saber que habiendo participado en este concurso, donde indudablemente concurrieron varios, numerosas autores y autoras en poesía, y el profesor Raúl García Palma resultó el ganador de esta edición. Entonces, con el profesor y amigo Raúl García Palma vamos a conversar esta mañana sobre Alberto Arbelo Torrealba. Sabemos que lo ha estudiado, lo está estudiando, están dictando en estos momentos, creo que un seminario en donde están revisando la obra de Alberto Arbelo Torrealba. Entonces, sé que vamos a tener aportes sobre este, repito, extraordinario barinés como es Alberto Arbelo Torrealba. Entonces, profesor, para ir entrando ya en materia, quisiéramos que iniciar esta conversación haciendo un poco la referencia a esa vida, a esa niñez y a esa juventud que vivió Alberto Arbelo Torrealba acá en Barinas, y que indudablemente han servido y le han acompañado ese paisaje del cual él fue testigo, del cual él fue protagonista de alguna manera, ese paisaje que se le posesionó y él lo asimiló y comenzó a gestar esa propuesta poética dentro de ese contenido popular, y que luego, por supuesto, la fue perfeccionando y le dio ese rango, digamos, le dio esa característica de que un hecho popular, convertirlo, además apoyado con la información académica, con la información de la lectura de los grandes poetas universales, y entonces tenemos una poesía que a veces a uno mismo leyéndola le resulta a veces como rara, como extraña, por esa forma tan culta de Alberto Arbelo trabajar la poesía. Entonces, pudiéramos partir de allí, de cómo ese paisaje llanero influye y determina de alguna manera lo que va a ser la vida de la obra de Alberto Arbelo. Alberto Arbelo, como hablamos antes de comenzar el programa, hay una gran sensibilidad para el arte. Hay una gran sensibilidad que lo convierte en un sujeto para leer esa naturaleza y ese paisaje. En esta parte que yo llamaría del anecdotario de Alberto Arbelo, es importante establecer como una característica, una de las características mayores que tiene cuando uno se acerca a la poesía de Alberto Arbelo, en relación a la necesidad que tenía, no una región, sino que tenía un país, de nombrarse y de saber quiénes eran. Porque cuando uno comienza a ver, uno ve toda la obra de Alberto Arbelo, uno no puede despegarse de ese momento histórico que le tocó a él entre comienzos del siglo XX, de una Venezuela que todavía no se conocía quién era, y que hablar sobre Venezuela en ese momento histórico era hablar sobre el llano. Y es ahí donde entra otro personaje, otro escritor venezolano, que casi que lo tenemos al mismo nivel, y eso es lo que no nos hemos percatado, que lo tenemos al mismo nivel, deberíamos tenerlo al mismo nivel de Alberto Arbelo por ser fundacionales y fundadores del imaginario venezolano, que es Rómulo Gallegos. Porque cuando nosotros revisamos la vida de Alberto Arbelo, uno ve que él tenía esa gran sensibilidad en Barinas, y de Barinas él sale a estudiar. Y él, por ejemplo, le va a tocar en ese largo trayecto que él tiene de su edad aquí, y cuando sale a estudiar, que sale a estudiar entre los 14 y 15 años, y se va para el centro de Venezuela,
y termina siendo bachiller en el Liceo Caracas. Y el Liceo Caracas, en el Liceo Caracas fue director, su director Rómulo Gallegos. Y el Liceo Caracas en su momento ha sido la cuna de estudiantes que tuvieron que haberse hacerse esa pregunta, quiénes éramos como venezolanos y cómo nos nombrábamos nosotros. Y en Alberto Arbelo se da el caso que él conoce, y así lo reconoce en uno de sus libros, toda la obra, la producción de Rómulo Gallegos. Y mientras Rómulo Gallegos está construyendo el imaginario venezolano a través de la narrativa, Alberto Arbelo Torrealba lo va a construir a través de la imagen poética. Y son dos registros artísticos muy diferentes, porque mientras la narrativa habla sobre una referencialidad, sobre el drama, sobre la historia, y su trabajo con el lenguaje es un trabajo de construcción de una psicología. El trabajo de la poesía es hablar sobre una referencialidad desde el punto de vista del lenguaje, y el lenguaje poético siempre es un trabajo de la abertura del sentido. Entonces allí está la sensibilidad que sentía Alberto Arbelo frente a ese paisaje, y la gran pregunta, ¿cómo yo nombro ese paisaje que nos identifica como cultura? También pasa por otra gran pregunta, ¿cómo yo convierto este paisaje en un lenguaje poético de abertura del sentido? Que fue un reto. Yo siento que fue uno de los retos que tuvo Alberto Arbelo. Y el reto era el lenguaje abierto sobre una identidad sin dejar de nombrar la identidad. Y es ahí cuando, por ejemplo, ahorita que tú dices que te quedas sorprendido cuando tú lees todavía algunos textos de Alberto Arbelo y te quedas sorprendido. Pero ¿cuál es la sorpresa? La sorpresa es del trabajo con el lenguaje, de los giros con el lenguaje, de lo que eso ameritó para una persona de trabajar en varios planos. Un plano de conocer una realidad, conocerla, de construirla, y respetando su esencia como cultura, pasarla a un registro que no era un registro, que era el registro de la abertura total. La poesía dentro del arte es el registro de la abertura total. Cuando yo estoy frente al poema, cuando yo estoy frente a una obra poética, yo como lector, yo me quedo frente a ese trabajo artístico, yo me estoy quedando frente a la abertura total, porque yo cuando estoy frente a una obra de teatro, cuando estoy frente a un teatro, cuando yo estoy frente al cine, cuando yo estoy frente a una pintura, yo me voy con un sentido y le consigo concreciones. Pero cuando yo estoy frente a la obra poética, estoy siempre frente a la gran interrogación, frente a la gran interrogación de lo que dice, como referencia, como paisaje y como lo humano que me está vendiendo. Entonces, por eso que yo digo, los grandes retos que de alguna forma fueron superados por la obra de Alberto Arbelo, que quedó como un paradigma en la literatura venezolana. Claro, y hay una cosa, Raúl, que es la siguiente. Esa superación permanente que uno nota en la entrega de las diferentes obras de Alberto Arbelo tiene que ver un poco con lo que tú terminas de señalar, es decir, el trabajo por el lenguaje. Entender que el lenguaje es, digamos, el elemento fundamental y determinante, en este caso, para el hecho poético. Y ese lenguaje, por supuesto, va a tener una relación directa con la imagen, con la metáfora, desde el punto de vista cómo la conciba el poeta. Y allí es donde nosotros tenemos que hacer ese hincapié, porque lo comentábamos incluso antes de comenzar esta conversación por el canal, que en la primera entrega de Alberto Arbelo, que es Música de Cuatro,
vemos que hay esa percepción de ese paisaje que ha acompañado la obra de Alberto Arbelo. Pero la trató, si se quiere, pudiéramos, para entendernos, de manera más sencilla, más llana que la obra poética posterior, donde se ve que efectivamente Alberto Arbelo también, y ahí es lo que yo quiero preguntarte, Alberto Arbelo asumió a conciencia un compromiso con ese trabajo y con ese hecho por el lenguaje en atención a esas vivencias y a esa percepción que él pudo percibir, recibir de ese paisaje, tanto en lo natural, en lo humano, en lo espiritual. Entonces, ya en Cantas, nosotros encontramos a un poeta que va trabajando con ese hecho determinante del lenguaje. Ahora, eso sería por su propia formación, por su propia autoformación, por su encuentro con otros intelectuales, o pudiéramos volver un poco atrás. ¿Qué influencia pudo haber tenido el hecho de su cercanía familiar con unos extraordinarios poetas, barineses, bariniteños en este caso, Alfredo Arbelo Larriba y Enriqueta Arbelo Larriba, que ya estaban haciendo un trabajo poético fundamental y determinante para la poesía venezolana? No, ahí en esa pregunta sobre su relación con el espacio de su familia y de esos poetas que están dentro de su ámbito cultural, histórico y familiar, es donde está lo que yo denomino la búsqueda y la necesidad de seguir profundizando en Alberto Arbelo. Porque cada uno de ellos, no podemos olvidar de que Alfredo Arbelo Larriba es uno de los máximos representantes del modernismo venezolano. Correcto. Enriqueta Arbelo Larriba es un caso de una mujer que se asume como tal y asume un reto con el lenguaje. Hay poesías de Enriqueta que son ejemplo para cualquier poeta venezolano pasar por Enriqueta y ver esa construcción de sus imágenes. Es decir, en Enriqueta nosotros tenemos una poetisa, si así se puede decir, una poetisa que es muy moderna para su trabajo, en su trabajo poético. Entonces, fíjate, estamos hablando de uno de los venezolanos y uno de los latinoamericanos que tiene un trabajo muy serio en la temática, en la modalidad del modernismo en Venezuela y en un modernismo que está dando cabida a la vanguardia. Tenemos a Enriqueta que de alguna manera aporta a la vanguardia con algunos de sus grandes poemas, y es donde nos sorprende con esos giros de vanguardia que tiene su poesía, que a veces cae en un espacio de lo espiritual. Y tenemos entonces a Alberto Arbelo que de alguna forma pudiera mediar entre ambos paradigmas, pero con una responsabilidad de no dejar por fuera la identidad del territorio donde se está nombrando, porque pareciera que tiene necesidad Alberto Arbelo de mostrar quiénes somos, pero aún quiénes somos desde el ámbito del trabajo, de lo cotidiano, pero también quiénes somos desde el ámbito de lo humano. Y además de eso, cómo acepta el reto, como lo dije anteriormente, del trabajo con el lenguaje. Entonces, en Alberto Arbelo, como tú lo dices, hay una transición entre los libros, entre su primer libro, que es Música de Cuatro, y lo que va a generar luego con Cantas y Glosas al Cancionero. Pero, ¿sobre qué se monta ese trabajo
poético, en ese trabajo con el lenguaje. No podemos olvidar que en Alberto Arbelo hay un intertexto, hay un diálogo con los otros poetas. Por eso es que conseguimos un libro, eso responde, el poeta responde con un libro que es Francisco Lazo Martí, Vigencia en Lejanía. Y ese libro, donde él nos demuestra la conciencia y el conocimiento que tiene sobre el lenguaje de la llanería para nombrarse. Porque ¿quién es Francisco Lazo Martí? Otro olvidado más en la historia de la literatura venezolana. Porque Francisco Lazo Martí tiene la gran necesidad de nombrarnos como venezolanos y como el parte de un espacio. Y Francisco Lazo Martí incluso crea unas estructuras, unas formas de crear el poema que solamente son de Lazo Martí. Pero cuando Alberto Arbelo crea Cantas, tú te das cuenta que Cantas tiene una particularidad que después no lo va a tener glosa. Por eso es que yo digo que cada poema, Alberto Arbelo, si uno ve otros poetas a nivel nacional, son poetas que tienen 10, 15 libros. En cambio, Alberto Arbelo tiene solamente, pudiéramos decir, 3 libros importantes de poesía, pero cada libro, cada poema es una joya. Es una joya. Y increíble. Nosotros en lo que tú llamas seminario y yo llamo taller, que estamos hablando sobre Alberto Arbelo, nos hemos quedado sorprendidos porque solamente la canta número 5, que es Allá va uno encobijado, que nosotros la tocamos desde el punto de vista del lenguaje y después la tocamos desde el punto de vista de la música coral, nos damos cuenta que podemos pasar una semana solamente con cantas, con esa canta, con la número 5, pero resulta que las cantas, todas son 45 cantas, creo yo, y en esas 45 cantas, todas tienen una manera de haberse abordado desde el punto de vista del lenguaje. Y después cuando saltamos a glosa, tiene otra característica la glosa. Entonces, por ejemplo, volviendo otra vez al diálogo que él mantuvo a lo largo de la historia de la literatura venezolana. Ese diálogo con Francisco Lazo Martí es para poder trabajar el lenguaje, el texto poético, cómo lo ajusto yo a una respiración que tiene una historia, que tiene esa cultura llanera. Y con el diálogo con Rómulo Gallego es como yo nombro el llano, pero lo voy a nombrar de una forma diferente porque yo no voy a tener los personajes que pueda tener como lo tenía la narrativa. Claro. Solamente de alguna manera paso a una narratividad en algunos poemas y en el poema de Florentino y el Diablo. Claro. Ahora, Raúl, hay una cosa que también llama la atención como elemento que incorpora a Alberto Arbelo a su obra, a su poesía, que es la música. La musicalidad que hay en la poesía de Alberto Arbelo Torreal. Bueno, tanto que, por ejemplo, algunos músicos que han hecho, que le han colocado música a algunos textos de Alberto Arbelo Torreal, con los que yo he conversado, me dicen que les ha resultado muy fácil, porque la música está allí en la obra, que la música se siente, que la música se oye en la obra. Y esa música fundamentalmente está acompañada por la música tradicional del llano venezolano. Es decir, es el arpa, es la bandola, es el cuatro, es los capachos, las maracas. Entonces, ¿qué lectura le das tú a ese aspecto musical en la obra de Alberto Arbelo Torreal? Sí, hay cuando un género como la música se acerca o se plantea, la música de suyo ya tiene un ritmo, es parte de su característica, la sonoridad. Y cuando se acerca la música a la poesía, uno espera que ese acercamiento sea porque la poesía tiene métrica, es decir, tiene rima y de alguna manera esa rima que tiene esa poesía tiene una forma de
de una métrica que se establece, pues, un ritmo que establece la métrica. Pero yo me doy cuenta que en Alberto Arbelo, y eso se lo dejaría yo a los investigadores en ese caso, pero uno de los hechos que me he dado cuenta en este nuevo acercamiento a Alberto Arbelo desde el punto de vista de la música y la poesía, y se lo debo mucho a Isabel en ese sentido, que es la que de alguna manera maneja la parte musical. En Cantas resulta que nosotros no conseguimos poemas, no conseguimos versos consonantes. Los versos consonantes son los que riman fácilmente la última sílaba puede rimar en el primer verso, en el tercer verso, o en todos los versos, o en algún verso rima, sino que conseguimos son rimas asonantes para poderle dar un ritmo, pero uno se queda sorprendido porque no tiene esa sonoridad que puede tener después glosa y que va a tener Florentino y el Diablo, porque claro, Florentino y el Diablo está mucho más hecho cuando se desconstruye el hecho de un enfrentamiento y de un encuentro de unos cantantes de joropo en un espacio determinado. Está muy consciente la voz poética que construye Alberto Arbelo, está muy consciente que ellos deben estar apegados a ese ritmo y a esa métrica, pero en cambio en Cantas no. Entonces en Cantas uno dice, bueno, pero ¿por qué? Porque esa fue la pregunta que yo me hice. ¿Por qué, por ejemplo, en la canta número 5 de Allá va uno encobijado, por qué tiene solamente asonantes y no tiene no denota el ritmo como lo denotan otros poemas de Alberto Arbelo? Y yo me doy cuenta que en esa canta el trabajo era mucho más hacia la imagen de la melancolía como tal. Es una melancolía que no solamente te va a plantear el abandono del ser humano, en este caso un llanero que se va abandonado desde el punto de vista del amor, sino que es el abandono hacia la humanidad, de plantearle una imagen de lo más desolada que se pudiera haber hecho en la literatura. Y él lo plantea ahí. Y cuando el autor, en este caso Antonio Lauro, lo plantea como una obra de música coral, tú escuchas esa música coral, y yo la he escuchado por varios coros a nivel latinoamericano, y uno siente la melancolía, la tristeza. ¿Te das cuenta? Entonces eso no se hubiera podido lograr con un verso consonante que le marcara mucho el ritmo, sino con uno que apenas le marcara el ritmo de un viaje que va de lo externo a lo interno del ser humano, porque eso es lo que está planteado en esa canta. Y cada canta plantea una lectura, una desconstrucción de la canta, que no es que vamos a decir que sea complicada, pero sí necesita un trabajo de respeto y un trabajo que tú te sientes frente a la canta y te dejes envolver por ella. Entonces fíjate tú lo que uno puede decir, oye, pero el poeta hizo eso consciente y nos está regalando a la cultura venezolana un hecho de que nos sintamos, de que nos podamos regocijar en la poesía. Claro. Si lo hizo de esa manera. Sí, sí. No, incluso fíjate que es interesante lo que señalas de la estructura rítmica, porque es que Alberto Arbelo fue un tipo demasiado estudioso, demasiado detallista. Él fue como un excelente cirujano en su creación, ¿no? Y por ejemplo, en el corrido Florentino y el Diablo, Alberto Arbelo, a conciencia hay una parte de la confrontación, del contrapunteo, en que hay un verso donde se cambian la consonante, que se llama, pues, entonces, uno pudiera pensar, bueno, primero se pueden conjugar los dos elementos.
Sabes que en esos contrapunteos siempre hay la picardía. Ahí los cantadores se apoyan mucho en los relancinos, en la picardía, en el conocimiento del entorno, del paisaje, de la espiritualidad, que es lo que les inspira los versos de ese contrapunteo. Pero también entonces está la otra cosa, el conocimiento musical que tenía Alberto Arbelo Torrealba, porque él dice, bueno, mira, aquí vamos a ver qué pasa. Primero, ¿cómo me va a responder uno de los contrapunteadores cuando se sienta que le han cambiado la consonante? Entonces el hilo musical, la coordinación musical, se mantiene, pero la letra, el verso, es el que entonces sufre la transformación. Sí, entonces ahí uno se encuentra que indudablemente Alberto Arbelo fue un estudioso y por eso uno pudiera decir asumió un compromiso pleno de conciencia de lo que estaba haciendo. Entonces ese acompañamiento de lo popular, de lo juglaresco, él lo convierte de alguna manera, apoyado por ese conocimiento y esa formación que tiene en esa extraordinaria poesía que nos entrega. Ahora, Raúl, tú como investigador, como estudioso en este caso concreto de la obra de Alberto Arbelo, en cuanto al conocimiento, a la difusión de la obra de Alberto Arbelo en nuestros centros de estudio, en nuestras universidades, en nuestros liceos incluso, se le ha dado la consideración, el tratamiento que merece la majestuosidad de una obra, porque tú lo dijiste, hay poetas que escriben cualquier cantidad de libros y Alberto Arbelo en solamente tres entregas conocidas, que son Música de Cuatro, Canta y Glosa para el Cancionero, nos deja ese monumento de obra. Entonces, ¿cómo ha sido el tratamiento? Digamos que las instituciones educativas, las instituciones que se dedican a la investigación, la difusión de la obra de Alberto Arbelo. En la poesía de Alberto Arbelo es un espacio, un trabajo, tenerla en las manos, amerita tener conciencia que cuando la tenemos, la estamos manejando nuestra identidad como venezolanos. Y imaginar la identidad como en un espacio como el venezolano y como en América Latina, a veces es como peligroso. Y no solamente a nivel de América Latina, al modo en todo el mundo, por ese hecho de la globalización de los medios de comunicación y de las culturas, donde tiende a prevalecer una unidimensionalidad del ser humano. Pareciera que solamente nos vendieran una cultura y en esa cultura nos fuerzan a nosotros a imitarla. Y cuando un territorio, en este caso el territorio venezolano, quiere decir esto es lo que somos como venezolanos, a veces es peligroso. En los últimos años, el sabernos que tenemos una memoria histórica, el sabernos que tenemos un yo propio. ¿En dónde es ese yo propio? En los productos culturales, por ejemplo, y hay un producto cultural que viene del ser llanero y de Alberto Arbelo Torrealba, que lo tienen disponible y en estos últimos años se ha puesto en evidencia, pues. Entonces, sin duda, y un producto como es el de Alberto Arbelo, que conjuga música y conjuga literatura. Entonces tú en las escuelas es casi como obligatorio que las escuelas estén, cuando hablo de la escuela, hablo de las escuelas primarias, de esa parte. Ella tiene como objetivo trabajar la identidad. Y entonces, bueno, todos los maestros
ven con mucho, es muy natural para ellos ir a Florentino del Diablo, por ejemplo, claro. ir a la obra de Alberto Arbelo. Es más, los maestros y las maestras y las personas que quieren trabajar con la identidad deben dar las gracias a Alberto Arbelo de la existencia de Alberto Arbelo, porque inmediatamente tienen el producto para mostrárselo. Claro. Eso es de suyo, ¿verdad? Entonces, decir hasta dónde se le ha rendido un homenaje o no se le ha rendido o qué provecho estamos sacando, yo creo que lo estamos haciendo como el reto del momento nos está exigiendo. O sea, el momento nos exige que podamos nosotros decir quiénes somos, y ahí tenemos para decir quiénes somos. Por otro lado, tú sabes que me estaba dando cuenta que en Alberto Arbelo hay un paradigma el arte, en este caso la literatura, de acercarse a una realidad. Él marcó un paradigma que ya lo había trabajado, que lo estaba trabajando Francisco Lazo Martí y lo estaba trabajando Rómulo Gallego de una manera. Pero Alberto marca un paradigma de cómo ir al espacio, al territorio venezolano y sacar el lenguaje y sacar la imagen que pulula en esa realidad que no no se hace conocida porque las imágenes son efímeras, y eso efímero en el texto de Alberto Arbelo se quedan esas imágenes, porque las imágenes del ser humano son importantes para hacernos ver quiénes somos, pero también para alimentarnos el alma. Eso es importante. Entonces, desde allí, él marca un paradigma que ahorita hablando contigo me doy cuenta que cuando yo reviso la literatura venezolana, algunos autores nos demuestran cómo es su manera de acercarse a una realidad para hacer poesía. Entonces, recuerdo un poco que hay un paradigma en Palomares, en Ramón Palomares, cuando muestra un espacio de lo que es el ser andino. Hay un paradigma en Luis Alberto Crespo, cuando él demuestra lo que es Carora y lo que es ese espacio de lo telúrico caliente, claro, y que viene de Alberto Arbelo. Es decir, ese paradigma de ellos, esa manera de acercarse, tiene una escuela en Alberto Arbelo para poderlo hacer, para poder decir, bueno, yo lo estoy haciendo de esta manera y estoy haciendo la innovación de esta manera. ¿Te das cuenta? Es decir, que aquel escritor, en este caso de poesía, que quiera acercarse a una realidad, tiene un paradigma en Alberto Arbelo, una escuela, y es una escuela que se ve tanto en Ramón Palomares como se ve en Luis Alberto, que es una escuela de la meditación frente al paisaje, que es ver una contemplación del paisaje casi sagrada. ¿Por qué? Porque el territorio es lo sagrado que te convoca a ti y que tú vas a pisar y que vas a animar. Tú lo animas al territorio y lo animas y te nutres de él, de las imágenes que él te produce, de lo que te produce la flora, de lo que te produce la fauna y de lo que te produce la gente que está allí beneficiándose de ese territorio. Entonces, fíjate que interesante, claro, el paradigma, yo diría el paradigma deconstructivo que se plantea en Alberto Arbelo. Claro. Y es importante eso, y me das para traer a cotación, justamente en la obra que editó Monteadi, la obra poética de Alberto Arbelo Torrealba, que la edición y la selección estuvo a cargo de Alexis Márquez Rodríguez. Alexis Márquez Rodríguez dice al final de la introducción algo que a mí me llama poderosamente la atención, porque y me lo contrasta lo que tú dices, porque Alexis Márquez Rodríguez señala que Alberto Arbelo Torrealba inició una propuesta poética, literaria en Venezuela, pero que también cerró ese ciclo. Entonces yo creo que oyéndote lo que tú dices,
Yo creo que ese círculo no está cerrado, ese círculo lo que está es abierto con otras vertientes, Claro. con otras visiones, con otras concepciones, pero lo que tú llamas el paradigma sigue siendo el mismo. O sea, cómo yo le canto, cómo yo refiero un espacio telúrico, unos seres humanos con sus conflictos, con sus interioridades, con su espiritualidad, que es lo que hace un poco Luis Alberto Crespo y Ramón Palomares, porque cuando Ramón Palomares en su poesía nos habla del hombre de la montaña, del hombre andino, nos está entregando allí a ese ser humano con sus esperanzas, con sus angustias, con sus dolores, con sus expectativas, que es un poco lo que hizo Alberto Arbelo. Entonces, me reconforta lo que tú dices, porque sí hay, así sea de otra manera, Claro. pero no creo que ese ciclo, y es más, incluso en el caso de la poesía nativista, hay muchos poetas que están trabajando ese tipo de poesía, y justamente se han visto en la necesidad, no de copiar a Alberto Arbelo, ¿entiendes? Pero sí de tener ese referente allí que, Claro. que es un templo, Que lo guía. que es una cosa sagrada, y que tú no puedes discurrirlo, no puedes, sino verlo sencillamente allí como eso, como un templo. Entonces, te devuelvo en ese sentido la pregunta, es decir, si hay presencia en el hecho poético nacional de esa propuesta literaria de Alberto Arbelo. Claro que sí hay presencia dentro de la historia de la literatura venezolana, para decirlo así, y contemporánea, por supuesto, que nosotros somos siglo XX y este poquito del siglo XXI. Incluso hay un poeta que en algún momento yo me sorprendí, pero no vi que haya seguido esa, no hubo más producción, pero sí había una forma de constructiva de acercarse al paisaje, y en este caso el paisaje llanero, que era Igor Barreto, no sé si Igor Barreto, la Pureña, que era del grupo Tráfico. Claro. Dentro del grupo Tráfico, él fue el que se acercó más al paisaje llanero, al paisaje de Venezuela, y su propuesta yo la sentí de una forma diferente, partiendo del paradigma de acercarse al llano y de acercarse a lo que es la identidad del venezolano, como fue Alberto Arbelo y como fue Francisco Lazo Martí, porque no podemos olvidar a Francisco Lazo Martí también. Claro. Por eso es que Vigencia en Lejanía, ¿no? Por claro, eso. Sí. Y Vigencia en Lejanía es un poco el juego de palabras. Cómo yo me alejo del padre fundador. Exacto. Para poder producir una forma diferente de acercarme, ¿verdad? Entonces, sí hay esa escuela. Pero otra de las características que yo me he dado cuenta a lo largo de mi estancia aquí en Barinas, cuando hablamos de la poesía nativista, que los poetas nativistas son unos versificadores de la llanería, y que se dan muy bien, que tienen una escuela, un espacio, al menos en Barinas tiene un espacio que es respetuoso, porque además esa poesía nativista está defendiendo lo que somos como venezolanos, y además está siempre agregando cosas nuevas, a pesar de que uno dice que está repitiendo unas temáticas que vienen de la escuela de Alberto Arbelo, y que es así, es la guía de ellos. Pero una de las cosas que me doy cuenta es que también allí hay retos para poder no superar, no son retos para superarnos, son retos para de alguna manera decir que tenemos una identidad viva, esa identidad está allí. Y cuando yo una vez hice un ejercicio en la casa, oyendo a la música, a los músicos llaneros y las diferentes escuelas, ¿verdad? Entonces uno se da cuenta que ahí está Florentino del Diablo, cuando Florentino del Diablo pasa al corrido que conocemos nosotros, con Juan de los Santos Contreras y el Carnaval de Palmarito. Entonces, a partir de allí, uno se da cuenta que los autores y los compositores de música llanera tienen un compromiso de mostrar
qué novedades somos nosotros como géneros musicales. Y esa novedad está montada también sobre el lenguaje. Y por ejemplo, yo a lo mejor voy a ser un tremendista en lo que voy a decir, como yo te dije, ¿no? Pero yo, por ejemplo, oigo a Jorge Guerrero, y Jorge Guerrero es un compositor y además de eso, él está escribiendo su obra, ¿verdad? Y tú sigues la historia de algunas composiciones de Jorge Guerrero y tú te das cuenta que hay una forma diferente de mostrarnos como desde el punto de vista de la llanería, que pudiera pasar por eso que algunos antropólogos e historiadores del llano venezolano y del llano colombiano hablan de un llano antiguo y un llano moderno, porque entonces nosotros pudiéramos estar frente a la presencia de una manera de manejar el lenguaje y de vernos, de interpretarnos, que está dentro de ese llano moderno. Ajá. ¿Te das cuenta? Entonces, es cuando uno dice, bueno, pero ¿por qué suena tanto? ¿Por qué no agarra tanto esa música de Jorge Guerrero en este caso? Bueno, porque viene de esa tradición y asumió esa tradición. Y entonces sobre esa tradición está mostrando una manera de decirnos, que hasta ahora no nos habíamos percatado. Porque lo otro no es que el creador diga algo nuevo de la realidad, es que el creador hizo una lectura de la realidad que había cambiado y no nos habíamos percatado que había cambiado. Ahora, Raúl, el planteamiento siguiente. Enriqueta Arbelo Larriva, prima de Alberto Arbelo, ella no conoció el llano de la manera como lo conoció, claro. y lo vivió Alberto Arbelo Torreal. Sin embargo, tiene unos poemas que describen el paisaje del llano. Pero uno pudiera decir, te pregunto, que Enriqueta Arbelo Larriva, a diferencia de Alberto, ella interiorizó un llano sin haberlo percibido como ser humano, y luego lo exteriorizó a través del hecho poético. Y Alberto Arbelo fue un poco lo contrario. Él percibió ese llano y nos lo devolvió también hecho poesía. Lo tomó como elemento determinante para su obra poética. Entonces, nos encontramos allí en lo que pudiera ser, no sé, de pronto si una disyuntiva o cómo relacionamos esa percepción creadora y ese hecho real que te permite hacer una creación. Sí, aquí lo que nos llama la atención a nosotros, en este caso, si nos colocamos como historiadores frente a la vida de estos poetas, si nos colocamos como historiadores, lo que nos puede llamar la atención es por qué en ese momento histórico, o por qué dentro de esa familia, o por qué dentro de un espacio que se llama Barinas, se produce unas escuelas, unas tendencias, unas posturas poéticas que están aquí, como se vieron, ¿verdad? Cada uno nos asombra a su manera, porque Alberto Arbelo, como hombre, tenía mucho más en ese momento, tuvo mucho más posibilidades de mostrarse y de construirse como intelectual. En cambio, nosotros nos damos cuenta, y esa es una de las asombros que da Enriqueta, que en ese momento histórico donde la mujer no tiene el espacio que pueda tener ahorita, ella por el medio y se enfrenta a todo, familia, región, país, historia, y presenta una obra contra viento y marea. O sea, lo que nos puede llamar la atención es eso. Ahora, lo que sí tenemos que tener claro, que estos dos creadores, que es casualidad que sean familia, que estén en el espacio de Barinas, esos dos creadores hicieron su obra acercándose a la realidad,
de una manera diferente, pero con mucha seriedad sobre el lenguaje y se acercaron a la realidad de esa forma. Y además de eso, hay un manejo del lenguaje. Son dos dimensiones que pudiéramos estar teniendo en cuenta. Una, cómo deconstruyo una realidad, es decir, cómo hablo sobre esa realidad y cómo después paso esa realidad al lenguaje. Son dos espacios, ¿verdad? Entonces cada uno lo hizo a su manera. Alberto Arbelo deconstruye la realidad respetando mucho la referencialidad de esa realidad, porque pareciera que dentro de su obra la identidad como desde el punto de vista de quienes somos como territorio era muy importante. En cambio, Enriqueta se acerca a la realidad y deconstruye la realidad es como que es son preguntas más filosóficas en Enriqueta Arbelo. Son, ¿qué es esta realidad? ¿Qué es esto que suena? ¿Qué es lo que el ser humano es como ser humano? ¿Te das cuenta? Entonces son escuelas diferentes. Y es ahí cuando nos sorprende también Enriqueta, cuando siendo una mujer así de esa manera, tiene ese talante para poder dejar en la historia de la literatura venezolana una persona que se hace esa gran pregunta filosófica y deja eso como escuela. Por eso es que en el momento, porque ¿te acuerdas que tuve que hablar sobre Enriqueta, verdad? Sí. Hablamos Isabel y yo. Y recuerdo que cuando estuvimos ahí sentados, porque tuvimos un mes, somos muy serios en eso, tuvimos un mes trabajando y dándole, y nos damos cuenta que cuando Enriqueta comienza a publicar Vicente Gervasi, por ejemplo, que Vicente Gervasi está en uno de los libros de Enriqueta hablando, hizo una nota, Vicente Gervasi, y Vicente Gervasi dice, ¿cómo es posible que se dé una mujer de esta manera en la literatura venezolana? O sea, y en esa condición. Y en esas condiciones. Claro. No hay algo más machista que Vicente Gervasi que para mí es suma plus ultra en la literatura venezolana, y tú tienes que pasar por Vicente, pero en ese momento cuando él hace esa nota, uno se queda sorprendido y sabemos que somos seres humanos, claro, y que nos atrapa la historia y que la historia nos coloca contra la pared, o produce, o eres o no eres como Hamlet, para poder dar un pie al frente. Entonces, tú te das cuenta que hasta ese tipo de cosas le pasó a Enriqueta, y sin embargo, ella es una escuela, es un planteamiento en la historia de la poesía venezolana, así como lo es Alberto Arbelo. Entonces, es interesante, claro, y yo pudiera decir que es interesante, y vuelvo a la palabra que Alberto Arbelo colocó en la historia de la cultura venezolana. Es un reto. Por eso es que el concepto reto, claro, es de alguna manera aprovechado después, como incluso como postura política, claro, porque es un reto del lenguaje, es un reto de deconstruir tu realidad, y es un reto que cuando ya lo hiciste, ya lo hizo alguien, tú a ese alguien tienes que matarlo como tu padre intelectual. ¿Te das, claro, cuenta? Ahora, Raúl, ya para ir finalizando este programa extraordinario que hemos tenido acercándonos a Alberto Arbelo Torreal, tú hablaste de Vigencia en Lejanía, de una obra analítica, un ensayo que hace Alberto sobre el poema La Silva Criolla de Lazo Martí, y decía que el nombre tiene esa dicotomía, ¿no? de la vigencia, pero sí, también la distancia, ¿no? Entonces, hoy día, ¿qué pudiéramos decir los venezolanos frente a Alberto, retomando esa misma idea? Sí. ¿Vigencia o lejanía, o vigencia y cercanía, sí, para con Alberto Arbelo Torreal? Bueno, yo creo que ya hablamos de dos poetas, incluso de tres poetas, porque Igor Barreto no se quedó allí, no sé hacia dónde apuntó, pero hablamos de dos poetas que tuvieron que hacerlo, Ramón Palomares y Luis Alberto Crespo. Ellos tuvieron que pasar por allí y de alguna manera decir, bueno, este es el estilo, este es el paradigma de acercarse a la realidad en Venezuela, y cómo me acerco yo como poeta, y cómo yo construyo una voz poética. Es decir, desconstruyo y construyo una voz poética para que pueda quedar dentro de la literatura venezolana como
como un paradigma y lo hicieron. Yo creo que ellos, nosotros sabemos que lo hicieron de la mejor manera, la más seria, y que cualquier poeta, cualquier intelectual venezolano que esté en la literatura y que esté en el arte, tiene que pasar por ellos cuando tienen que hablar sobre la identidad. Y lo otro es que en Luis Alberto Crespo y Ramón Palomares, no solamente está la escuela de Alberto Albelo, sino está la escuela de Enrique Tarbelo Larriba, está la escuela de ellos. Por lo que yo te decía anteriormente, nombro la realidad, pero también me nombro como ser humano. ¿Quién soy? ¿Qué es esto que se llama universo? ¿Qué es esto que se llama el planeta Tierra? ¿Quiénes somos? ¿Hacia dónde vamos? En ellos también está esa escuela. Es decir, yo, como poeta tú tienes varias escuelas, ¿verdad? Bueno, en esas varias visiones de que un poeta contemporáneo, cualquier joven, cualquier persona que quiera acercarse a la literatura venezolana y quiera hacer poesía, tiene que saber que están esas escuelas dentro de la historia de la literatura. Bueno, muchísimas gracias, Raúl, por habernos acompañado en este programa. De verdad que esperamos que nuestros amigos que nos han seguido en vivo a través del canal YouTube de la Casa del Alba y el programa que va a estar disponible en las redes sociales, hayan podido disfrutar, pero además de disfrutar, de aprender, y ojalá que este disfrute y este aprendizaje se convierta en una convocatoria permanente para el encuentro con la poesía de Alberto Albelo Torrealba y por supuesto para el encuentro de la poesía de esas vertientes que abrió Alberto Albelo Torrealba y que hoy día son parte de esa identidad poética del hombre y de la mujer que pertenece a un espacio que se llama Venezuela, un espacio que tiene unas características propias y por supuesto tiene, como debe ser, una poesía muy propia y muy nuestra. Muchas gracias, Raúl, nuestro reconocimiento y nuevamente felicitarte por el premio que obtuviste con el concurso de poesía convocado por la Alianza Francesa y la Embajada de Francia, y sencillamente, bueno, decirte que este espacio esperamos tenerte siempre porque sabemos que serás un compañero que nos transmite, que nos enseña y que nos convoca a esta cosa tan hermosa para el ser humano, para la espiritualidad del ser humano, como es la creación en la literatura, en cualquiera de sus manifestaciones. Muchas gracias, Raúl, muchas gracias a ustedes. Y recuerden, síganos por nuestras redes de la Casa del Alba y nos veremos la próxima semana en un programa similar. Muchas gracias. Y cantar, contigo siempre cantar, y reír, contigo siempre reír, mirando las cosas más bellas que tiene la vida. Cuando sueño en Brasil